Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Yo estoy súper emocionado hoy porque les traigo un vídeo que, bueno, prepárense porque va a ser wow. Si son fans de las series turcas, de las historias de amor y por supuesto, de las noticias de celebridades, este vídeo es definitivamente para ustedes. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos tiene a todos con el corazón en un puño, Mert Demir y Afra Sarıoğlu. Y les prometo que la sorpresa romántica que les voy a contar, les va a dejar sin aliento. Prepárense porque esto es de película. Para los que no los conozcan, Mert Demir es un músico turco increíblemente talentoso, con una voz que derrite, y Afra Sarıoğlu es una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Probablemente la recuerden por su papel en Yalan, que por cierto, fue un exitazo. Pues bien, estos dos tortolitos han estado acaparando titulares en los últimos meses, y no es para menos. Su relación es de esas que te hacen creer en el amor verdadero, en la magia y en los finales felices. Pero, lo que ha pasado recientemente, es digno de una película romántica. De esas que te hacen suspirar y creer en el amor a primera vista. Así que si les gustan los chismes, las noticias de farándula y las historias de amor con final feliz, quédense hasta el final, porque les prometo que no se arrepentirán. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y de esa manera, no se perderán ninguno de los vídeos que subimos, porque prometemos traerles siempre las noticias más candentes y emocionantes del mundo del entretenimiento. Así que suscríbanse y acompáñenme en esta aventura. Ayúdenme a crecer, compartan y denle like al vídeo si les gusta. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Mert y Afra es de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno. Comenzaron a ser relacionados románticamente a finales del año pasado, y desde entonces han sido inseparables. Se les ha visto juntos en conciertos, en cenas románticas, paseando por las calles de Estambul, vamos, en todas partes. Y aunque al principio mantuvieron su relación un poco en secreto, poco a poco han ido compartiendo más detalles con sus fans. Y la verdad, son una pareja encantadora. Se nota la química entre ellos y la forma en que se miran, ¡ay!, enamoran. ¿Han visto sus fotos? Son puro amor. Pero lo que realmente nos tiene a todos hablando es lo que sucedió hace poco. Resulta que Mert Demir, con su vena artística y romántica a flor de piel, le preparó a Afra una sorpresa que, bueno, ya les adelanto que fue épica. La idea de todo fue la siguiente. Mert quiso celebrar el cumpleaños de Afra de una manera muy especial. ¿Y qué hizo? Organizó un concierto privado solo para ella. Sí, así como lo escuchan. Un concierto íntimo con su música, su voz, sus canciones dedicadas, una locura romántica. Un gesto que te deja sin palabras. Imagínense la escena, un lugar especial con una decoración romántica, luces tenues, flores y Mert cantando para Afra. Y no cualquier canción, sus mejores éxitos. Canciones que hablan de amor, de pasión, de admiración, canciones que estoy seguro, eligió con mucho cuidado y cariño para que reflejaran sus sentimientos hacia Afra. ¿Se imaginan lo que sintió Afra al escuchar a Mert cantar solo para ella? Yo me desmayaría. Según las fuentes, el concierto fue increíblemente emotivo. Afra, por lo que se dice, estaba visiblemente emocionada, con lágrimas en los ojos en varios momentos. Escuchar la voz de Mert, ver sus ojos puestos en ella, debe haber sido una experiencia inolvidable. Y por supuesto, el concierto no fue solo música. También hubo momentos especiales, como dedicatorias personalizadas, palabras de amor, detalles que hicieron que la velada fuera aún más mágica. Se dice que Mert hasta le dedicó una canción inédita. ¡Guau! En redes sociales, las fotos y los vídeos del concierto se viralizaron rápidamente. Fans de todo el mundo compartieron su emoción y admiración por la pareja. Se habló de la originalidad del gesto, del romanticismo de Mert, y de la envidia, sana, por supuesto, que sentían las seguidoras de Afra. Comentarios como "quiero un Mert en mi vida" inundaron las redes. Y es que, ¿quién no querría un novio que le organice un concierto privado? Lo que más me gusta de esta historia es que es una prueba más de que el amor, cuando es verdadero, se celebra y se demuestra de todas las maneras posibles. Mert con este gesto nos ha demostrado que no hay límites para el romanticismo, y que a veces, las sorpresas más grandes son las que más significan.
Un aplauso para Mert. Pero como en toda buena historia, hay un poco más que contar. Después del concierto, la pareja continuó celebrando el cumpleaños de Afra. Se les vio cenando en restaurantes románticos, disfrutando de paseos juntos. Vamos viviendo su amor a pleno pulmón. ¿Y qué más podemos decir? Nos encanta. Nos encanta verlos felices juntos compartiendo su amor con el mundo. Son la pareja perfecta. Y hablando de compartir, los invito a que ustedes también compartan sus opiniones. ¿Qué les pareció la sorpresa de Mert? ¿Creen que es el gesto más romántico que han visto? ¿Les gustaría que alguien les preparara algo parecido? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. ¿Cuál ha sido el gesto romántico más grande que han visto? Cuéntenme. ¿Y qué podemos esperar de esta pareja en el futuro? Bueno, si la historia nos dice algo, es que nos esperan más momentos románticos, más muestras de cariño, y por supuesto, más noticias que nos mantendrán pegados a la pantalla. Esperemos que este romance dure mucho, mucho tiempo. ¿Se imaginan una boda? Yo ya estoy pensando en el vestido de Afra. Pero, ¿qué más sabemos sobre esta relación? Además del concierto, ¿qué otros detalles nos dan pistas sobre su amor? Pues bien, las redes sociales han sido una fuente inagotable de información. Constantemente vemos fotos y vídeos de ellos juntos, ya sea en eventos públicos o en momentos más íntimos. Sus interacciones en Instagram, por ejemplo, son pura miel. Likes, comentarios cariñosos, emojis de corazones, todo un despliegue de afecto. También es importante destacar que, a pesar de ser figuras públicas, han sabido mantener cierta privacidad en su relación. No abusan de la exposición mediática, sino que comparten lo justo y necesario para mantener a sus fans al tanto sin saturar. Esto, creo yo, es muy importante para la salud de la relación. Mantener un equilibrio entre la vida pública y la privada es clave para que el amor florezca. Otro aspecto que me parece interesante es la admiración mutua que se profesan. Met siempre ha expresado lo orgulloso que está de Afra, de su talento y de su éxito profesional. Y Afra, por su parte, ha mostrado su apoyo incondicional a Mert, a su música y a su carrera. Esta admiración mutua es un pilar fundamental en cualquier relación, ya que fortalece el vínculo y alimenta el respeto. Además, es evidente que comparten intereses y aficiones. Se les ha visto disfrutando de conciertos, eventos culturales y viajes juntos. Esta compatibilidad en sus gustos y la capacidad de compartir experiencias enriquece aún más su relación. ¿Y qué hay de los proyectos futuros? ¿Habrá alguna colaboración profesional entre ellos? ¿Quién sabe? Quizás veamos a Afra protagonizando algún videoclip de Mert, o a Mert componiendo la banda sonora de alguna película de Afra. Las posibilidades son infinitas. Lo que sí es seguro es que con su talento y su amor, juntos pueden lograr grandes cosas. Pero volvamos a la sorpresa del concierto. ¿Qué canciones eligió Mert para este momento especial? Según fuentes cercanas, interpretó sus éxitos más románticos, aquellos que hablan de amor, pasión y entrega. Canciones que sin duda tocaron el corazón de Afra y la hicieron sentir la mujer más afortunada del mundo. Imagínense la emoción de escuchar a tu pareja cantar para ti, con todo el sentimiento y la dedicación del mundo. Un sueño hecho realidad. Además, el concierto no solo fue un evento musical. También fue una declaración de amor en toda regla. Mert aprovechó la ocasión para dedicarle palabras hermosas a Afra, expresándole su amor, su admiración y su deseo de compartir el resto de su vida con ella. Un momento que seguramente quedó grabado en la memoria de ambos para siempre. Y no podemos olvidar el entorno. El lugar elegido para el concierto fue decorado con mucho gusto y romanticismo. Luces tenues, velas, flores y una atmósfera íntima y acogedora. Todo estaba perfectamente preparado para crear el ambiente perfecto para celebrar el amor. Un escenario de ensueño. La reacción de los fans ante esta sorpresa fue de admiración y envidia sana. En las redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. «Qué romántico, quiero un Mert en mi vida, qué suerte tiene Afra», fueron algunos de los mensajes que inundaron las plataformas. Y es que, ¿quién no querría ser la protagonista de una historia de amor tan bonita? En resumen, hemos hablado de la increíble sorpresa que Mert Demir le preparó a Afra Saraaolu por su cumpleaños. Un concierto privado lleno de amor,
música y emoción. Hemos visto fotos y vídeos que han derretido a todo el mundo y nos han demostrado que el amor, cuando es auténtico, es capaz de hacer maravillas. Hemos soñado con tener un amor así de bonito y de original, ¿verdad? Yo sí. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar el impacto que esta relación ha tenido en la carrera de ambos. Tanto Mert como Afra han visto aumentar su popularidad y el interés del público en sus proyectos. Su amor ha inspirado a sus fans y ha generado una gran expectación en torno a sus próximos pasos. Un win-win para ambos. En definitiva, la historia de Mert y Afra es un ejemplo de cómo el amor puede ser una fuente de inspiración y alegría. Nos demuestra que el romanticismo aún existe, que los gestos inesperados pueden marcar la diferencia, y que el amor verdadero puede ser un cuento de hadas moderno. Así que ya saben, si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Es completamente gratis y nos ayudarán a seguir trayéndoles las noticias más emocionantes y entretenidas del mundo del entretenimiento. Comenten, compartan y suscríbanse. Necesito saber qué piensan. ¿Les gustaría que alguien les preparara algo así? ¿Cuál ha sido el gesto más romántico que han presenciado? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Y ahora sí, me despido. Gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Nos vemos en el próximo con más noticias, más chismes y más sorpresas. Hasta la próxima. Chao. Y no olviden seguir creyendo en el amor. Porque sí existe.